de mi vida. Vaya, desde la planta de fabricación de acero plano, después ya en la parte corporativa en materia de desarrollo humano, y terminé en el Grupo Alfa trabajando como director de finanzas y administración de toda la parte internacional, que es la venta de la tecnología HL al extranjero, por lo que viví pues en muchísimos países. 3 años de mi vida realmente me la pasé fuera de México, y vi en Irak, Irán, Malasia, India, Indonesia, Egipto, Argelia, trabajando con empresas japonesas, alemanas e inglesas para generar plantas de fierro esponja, que esa es la patente mexicana, la extracción del oxígeno del mineral de hierro para usarlo en la industria siderúrgica con excelentes resultados. Entonces, bueno, pues eso me hizo trabajar en esos países. Posteriormente me fui al grupo FEMSA eh, durante más o menos 9 años, trabajando en la parte de bebidas, sobre todo a nivel corporativo, de lo que es la compañía mexicana que nació en 1890, tiene 130 años de historia, con un enfoque pues bastante humanista, porque antes de que naciera el Seguro Social y el Infonavit, el grupo anteriormente llamado Grupo Monterrey, que con el asesinato de don Eugenio se parte en tres: Vitro, Alfa y Visa. Visa termina convirtiéndose en FEMSA, y pues es la que tiene la división de Oxxo, es dueña del 30% de Heineken, y ahí trabajé con el Diablo Fernández casi 8 años, siendo mi compañero el actual presidente del CCE, Consejo Carlos Salazar Lomelí, y estuve pues en la parte de la comisión ejecutiva de la Coparmex casi 8 años, en el Consejo Coordinador Empresarial. Pero pues aquí vengo a hablarles como un abuelo de 10 nietos y padre de 4 hijos, ya totalmente independientes. El diagnóstico que nosotros en Frena tenemos es que nos llevan a una dictadura chavista. Así de claro. La mayor parte de la gente que participamos en Frena, pues tenemos alguna historia de activismo. En mi caso, casi 8 años, 9 años, en una cosa que se llama Congreso Nacional Ciudadano, cuyo propósito era construir ciudadanía, apostando fuertemente que la solución de México es ciudadanos participativos, informados y organizados, sobre todo, van a generar sociedades sólidas en donde el círculo virtuoso sería que haya servidores públicos capaces y honestos. La bandera de ese movimiento era básicamente el artículo 39 de la Constitución, el reconocernos nosotros los mexicanos ciudadanos, que no tenemos aspiraciones políticas, a que somos los que trabajamos, generamos riqueza, pagamos impuestos, y la Constitución mexicana en el artículo 39 nos reconoce como mandantes constitucionales. Es decir, Javier Corral o López Obrador o Peña Nieto o Calderón, etcétera, son servidores públicos llamados mandatarios, y que juramentan cumplir y hacer cumplir la ley, de la Constitución y las leyes que de ella emanen, y que termina siempre con una frase de sino que el pueblo o la nación me lo demande. Pero nunca demandamos, es realmente raquítica la posición que tenemos en participación ciudadana real. Y nos hemos organizado, yo he participado casi en cualquier cámara que se puedan imaginar, la Canaco, la CAINTRA, la Canacintra, etcétera. Y bueno, pues defendemos los intereses de cada sector, pero como un todo, los mexicanos poco hemos hecho para construir pues un actor político social, no con aspiraciones de vivir del presupuesto o de los impuestos, sino simplemente de organizar a la voz ciudadana. Ahí nace el Congreso, que es una parte fuerte, columna vertebral de lo que es hoy Frena, y el pasado 2 de abril, lo que veníamos haciendo a través del tiempo, de decirle y concientizar a los mexicanos
de que la agenda del Foro de Sao Paulo fue comprometida por México con el partido que llegó al poder y que dicha agenda, si ustedes la revisan, es un proceso de 3 etapas para convertir a México en Venezuela del Norte. Hay 178 eventos que han ocurrido que pueden confirmarle con hechos y datos, así como nos acostumbraban a manejar la metodología del caso en Harvard, en Stanford, pues es primero analizar los hechos y datos, plantear una hipótesis y tratar de actuar en consecuencia. Bueno, con esa misma lógica es la que ha prevalecido en el grupo Frena para tener con claridad de que el señor López Obrador nos lleva al chavismo. Es un adorador y admirador de Fidel Castro, el Che Guevara, Hugo Chávez, muy compenetrado en ese cartel criminal latinoamericano que busca implementar el castrochavismo, que en su momento se formó y se originó por Lula da Silva, Cristina Kirchner, Rafael Correa, sin duda Fidel Castro antes de morir, Raúl Castro, y donde participó buena parte de la gente que le hace la agenda a López. Bien, ¿por qué es una dictadura la de López? Porque cumple 5 parámetros universales. Mucha gente cree que un dictador proviene Problema que entran a los hospitales y... Hay que apagar el Perdón, micrófono, por favor. Adelante, Gil. gracias. Me disculpa. Muchas gracias. Les decía que mucha gente tiene el mito de que un dictador se le define así o se le clasifica así por la permanencia en el puesto. Eso es falso. Hay 5 parámetros mundiales que definen a un dictador y lo pueden clasificar desde el primer día que empieza a operar. Una, el poder unipersonal. O sea, es una persona que desbarata a la república. Es el poder en manos de lo que conocíamos en México como presidencialismo, pero que tiene algunos otros ingredientes para convertirse en dictadura. La segunda parámetro, después del poder unipersonal, el segundo es la cooptación o sometimiento de todas las instituciones democráticas o de poderes de contrapeso. Es decir, acabas con el sentido espíritu de la República, cooptas la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cooptas la Comisión de Energía y empiezas a generar realmente un sometimiento a un solo poder, que es el Ejecutivo, de todos los demás poderes, que en algunos casos se obtiene por la vía electoral y en otras por los hechos o de facto. La tercer ingrediente para definir una dictadura es la satanización de cualquier elemento que critique al gobierno. O sea, un dictador no va a permitir voces de crítica, las va a buscar satanizar, las va a criticar fuertemente, va a tratar de acabar con ellas, las va a buscar desaparecer. O sea, no se vale en el chavismo o en una dictadura permitir que voces puedan levantarse para generar una insurgencia contra la dictadura. El cuarto elemento es el elemento del plan inacabado. Una narrativa de estar poniendo la esperanza siempre en resultados del futuro, pero que no termina nunca por consolidarse. Entonces se convierte en una demagogia, en una verborrea, pero que no genera resultados. Y el quinto elemento es el enemigo inexistente. Es decir, el dictador siempre buscará, además de dividir las voces críticas, buscará crear un enemigo que sea su bandera. Llámese los yanquis, llámese el imperio, llámese los nazis, llámese el neoliberalismo, que no termina por identificar ese enemigo inexistente porque realmente no existe. Porque si fuera el neoliberalismo, pues no veríamos a Emilio Azcárraga, Ricardo Salinas Pliego, Bernardo Gómez, Olegario Vázquez Aldir, Alfonso Romo, pues siendo parte del Consejo Asesor Presidencial. Es una total contradicción. Entonces aquí, cuando se tiene una dictadura, nosotros dimos un paso. Bueno,
cómo se acaba con una dictadura o cómo se le permite resistirse a ella. Y ahí viene un maestro que probablemente ustedes, habiendo sido alumnos allá en la zona de Cambridge, pues recordarán al doctor Jean Chart. El doctor Jean Chart, que murió hace 2 años, es el hombre que más ha estudiado los movimientos sociales en el mundo. Su clase en Harvard era sobre ese tema. Él terminó destilando su conocimiento y descubrimientos, hasta cierto punto bastante científicos, en un libro que se llama De la dictadura a la democracia. Después de 50 años de investigación, eh, analizando movimientos pacíficos y violentos, golpes de Estado, etcétera, pues él llega a varias conclusiones importantes. Una de ellas es que a un dictador nunca le haces nada con herramientas democráticas o republicanas. O sea, él, en su estudio de 50 años, nunca encontró que se tumbara un dictador por la vía de las herramientas típicas democráticas. Seríamos el primero, ¿no?, que lo lograría si le apostamos aquí al tema electoral. Pero en general, el dictador va a seguir haciendo lo que se le pega la gana. Aún con 500 diputados en contra, va a terminar por desconocerlos o vivir como vive actualmente López, donde gestiona el país con 24 controversias constitucionales. Ojo, 24. Y esas controversias constitucionales, pues son verdaderamente un pisoteo de la ley, pero en tanto la resuelve la tremenda corte que ha sido sometida a través de la infiltración de 4 chavistas, pues es suficiente para que no se pueda declarar inconstitucional algo, porque para que declares inconstitucional algo requieres el voto de 8 de los 11 ministros que forman la Suprema Corte de Justicia. Entonces, aunque no tengas mayoría, con que tengas 4, pues ya te la puedes pasar campante de que no va a brincar ninguna declaración de inconstitucional de lo que estás haciendo. Espero haberme explicado. Es una cosa aritmética. Bien. Entonces, otra cosa que encontró el señor Guinchard es que las cosas violentas cambian al grupo del poder, pero no cambian el fondo de la situación de la dictadura. Y probablemente pases de una dictadura a otra, como ya ha ocurrido en muchos países. Un tercer elemento que Guinchard llega a la conclusión es que solo la presión social tumba a un dictador. La presión social masiva, llamada en un sabotaje de impuestos, en un paro económico o en una presencia de millones de gentes pidiendo al dictador que se retire. Y que ese porcentaje, él le llamó masa crítica. Él habla de que es suficiente entre 4 y 5% de la población salir a las calles para que históricamente se compruebe que se puede tumbar a un dictador. Bien, ya voy a terminar. Eso es Frena. Frena busca convocar a los mexicanos para quitar al dictador. Nosotros no nos ilusionamos con que pueda haber contrapesos por la vía electoral o por la vía de los poderes. El señor va a seguir haciendo lo que se le antoja, no se va a mover 1 milímetro de su agenda, está más que declarada por el equipo que marca su agenda, y toda es un enaltecimiento de la pobreza, la bandera de la lucha contra la corrupción, la bandera de primero los pobres, y bueno, me tardaría toda una mañana para explicarles los 178 hechos y datos donde yo le puedo confirmar a cualquiera que es dictadura y es chavista. Chavista porque responde a esa agenda del Foro de Sao Paulo, y que entonces ante un dictador no puedes actuar timorato, pusilánime y tibio. Tienes que enfrentarlo directo, y eso es lo que ha hecho Frena. Entonces Frena ahorita está en 40 localidades, ya en una siguiente etapa. Empezamos con amparos contra la ley que militarizaba la seguridad pública, presentamos 400,000 amparos, dijimos, bueno, seremos capaces de salir a la calle, pues se nos ocurrió el tema de las caravanas móviles, que nos permitió visibilizarnos, organizarnos, pasamos a la ocupación de plazas públicas, la llegamos a hacer en 170 ciudades promedio, 5 jornadas,
hicimos una primera marcha al Zócalo el 30 de agosto y decidimos pararnos enfrente de la oficina del dictador con esta ocupación del Zócalo que pretende estar ahí, y ese es el objetivo, que se convierte en un contrapeso, un dolor de cabeza, una presión por la vía de estar enfrente de él, ocupando el Zócalo, a pesar de la cooptación de todos los medios nacionales que forman parte del Consejo Asesor Presidencial y que por lo tanto los gajes del oficio de quienes buscamos tumbar una dictadura, pues siempre será el tema de detractores, críticas, cosas fuera de contexto, y siempre tratar de debilitar, en este caso, este contrapeso, que no podemos llamarlo oposición, aunque en los hechos, pues ve y se parece y es ciertamente una oposición. Pero la verdad es que la oposición, en nuestra definición, es aquel que dice, quítate tú para ser yo. En nuestro caso, no nos interesa puestos del servicio público, nos interesa actuar como la soberanía de México. Y estamos ahorita plantados para que, después de haber tenido una marcha de casi 300,000 mexicanos el pasado 3 de octubre, estamos buscando ser 2 millones el próximo 21 de noviembre, que sea un punto de no retorno para muchos de nosotros, de decir, no nos vamos de aquí hasta que te largues. Y probablemente generemos un asunto de sabotaje que está dentro de la desobediencia civil, porque todo lo que hacemos lo manejamos dentro del marco del Estado de Derecho. Es decir, vamos al límite de lo que nos permite el Estado de Derecho, jugando con las herramientas a nuestro alcance, como que la ocupación del Zócalo no se logró por la buena voluntad de López. Ganamos 987 amparos para salir del estado de sitio en el que nos pusieron durante 4 días en el hemiciclo a Juárez. La gente que formamos el Consejo Rector somos 72 ciudadanos, hay representantes de todos los estados, también gente de Estados Unidos, porque ha crecido mucho la red Frena en los Estados Unidos. Nos financiamos por la voluntad de los mexicanos, así de claro. No tenemos ningún apoyo internacional en sentido monetario. No hay ningún partido político detrás de nosotros, absolutamente no, ni ningún grupo empresarial en especial. Y ahora sí, me abro a las preguntas, que es lo importante de esta conversación con ustedes. Muchas gracias, Gil. Pues gracias por la presentación. Si quieren, aquí vámonos. Si alguno de ustedes quiere tomar la palabra, les pediría que levanten la manita o directamente para que ustedes intervengan y luego. Adelante, Francisco. Gracias, Álvaro. Gracias por esta idea, a tía Paulina. Y señor Lozano, qué gusto conocerlo. Me interesaba mucho tener el gusto de conocerlo porque he seguido su movimiento, he visto algunas, no todas, del material que han generado. Y mi gran duda es cómo podemos los demás ayudar. Porque no todos podemos, tenemos responsabilidades, estoy seguro que usted también las tiene, pero observo su perfil que ya tiene una situación tal que le permite dedicar el tiempo que le está dedicando a su movimiento, pero habemos otros que comulgamos con sus ideas, que estamos igual de preocupados y que ha aprendido que si todos hacemos muy poco, logramos mucho, pero si pocos hacen mucho, se logra poco. Entonces creo que si todos podemos hacer tantito, lo que sea, pero muy poco, puede generarse un movimiento social importante. Tomé nota del libro de Gene Sharp, que no lo conocía, ya lo adquirí, lo voy a leer, y si hay algo más que podemos apoyarlo, por lo menos en mí y en mi equipo, cuente con nuestro apoyo. Muchas gracias, Francisco. Mira, es una pregunta muy, muy inteligente, porque hay una parte vulnerable, no vulnerable, débil, hablando de un análisis estratégico de lo que hemos hecho como movimiento, porque bueno, yo diría que la mitad de la gente que forma parte del Consejo Rector, aunque parezca que somos nada más grito, la verdad es que hacemos procesos estratégicos. En mi caso, pues trabajé con Coopers & Lybrand, con Bain, con McKinsey, Boston Consulting Group,
y yo diría que el más chimuelo, más carriel en materia estratégica. Y reconocemos que tenemos unas debilidades. Una en los jóvenes y otra, lógicamente, en la clase popular. En los jóvenes hemos estado tratando de buscar liderazgos que se atrevan a dar la cara y que generen un discurso menos elaborado como la de un hombre de la tercera edad como yo. Que claro, traigo todo, como decimos, toda la energía para luchar y a mí con 6 horas de sueño tengo para irme a pelear con el que sea. Bien, buscamos esos jóvenes líderes, no los tenemos, y la otra parte vulnerable es la base. Y en la base mucha gente nos dice, Gilberto, el discurso que ustedes hacen no llega a la base, que probablemente es la que va a votar. Digo, no probablemente, va a votar. Pero no solamente, también va a actuar. Entonces, yo primero, algo que yo le he dicho a todos los empresarios o gente que tiene colaboradores, es traduce el lenguaje de frena y hazle llegar a todos tus trabajadores, empleados, el que no sean engañados, el que tengan capacidad de discernir, el que tengan una exposición a que con esta zanahoria se le convenció al pueblo de Venezuela, al pueblo de Ecuador y al pueblo de Bolivia, y que ojalá no tengamos que aprender, que podamos aprender en cabeza ajena, porque si no, simplemente, como me dicen dos de mis hijos, parece que México está destinado a que no puede aprender en cabeza ajena y que por lo tanto va a tener que pasar por una época chavista que haga que los jóvenes salgan a la calle. Porque cualquier boliviano, ecuatoriano o venezolano que salió de su país dice, es que no veo muchos jóvenes aquí y la energía está en los jóvenes. Y les digo, bueno, es que ¿cuántos años ha pasado en Venezuela, en Ecuador y en Bolivia para que los jóvenes salieran a luchar? O sea, en algunos casos 10 años de sufrir la miseria, la escasez, el que todo era un engaño, una falsedad, y que el modelo chavista, castrista, enriquece a una camarilla, pero realmente promedia a todos hacia la pobreza. No estoy diciendo con esto que el modelo económico social que manejábamos en el pasado no tuviera grandes errores. Yo vengo del Grupo Monterrey y bueno, el enfoque era genera riqueza y repártela lo más que se pueda. Y segunda, haz crecer al hombre integralmente y va a crecer la empresa. Entonces, era una tercera vía que no era un capitalismo ultranza, pero tampoco un modelo de repartir el pastel hasta que te lo acabas y lo sigues haciendo más pequeño. Bien, entonces una petición que yo les haría de cómo apoyar es que empecemos a traducir a la gente que colabora con nosotros, que no puede estar sujeta al engaño. El engaño con el que la 4T está generando una farsa, pues que casi es sinónimo de rifar un avión que no es avión. Entonces, esa sería una petición. La otra, nos tenemos que dar el tiempo porque consideramos a México en un momento muy delicado, en que a pesar de nuestras ocupaciones, debemos de ser capaces de salir a la calle. Yo no digo que en forma permanente, algunos lo podemos hacer, otros no, pero lo que no se vale es que ante una situación no paguemos el seguro que tenemos que pagar por los siguientes 20 años. Es decir, parece ser que cuando tú apoyas económicamente o con especie o con tu presencia un movimiento como este, pues lo único que tiene es costo. No ves el beneficio, pero realmente estás pagando un seguro, porque honestamente yo se los digo, vamos a quitar a López. O sea, nosotros no podemos pensar en otra opción. Pensar en que simplemente le vamos a meter más diputados allá por septiembre del año que entra. Traten de imaginarse. Ustedes son testigos de que la cereza que está haciendo el pastel del chavismo ocurrió con este asunto del 23 de octubre, donde cualquiera persona de la Guardia Nacional los puede meter a ustedes y a mí a la cárcel simplemente por la sospecha, la hacen de Ministerio Público, de juez de control y de veredicto
para meterte a la cárcel en forma cautelar. Y esa decisión ya la puede tomar lo que mucha gente me criticaba de llamar a la Guardia Nacional Guardia Bolivariana. Y es que era de esperarse. Esta es una copia fiel, como lo es la ley de extinción de dominio más allá de la delincuencia organizada, como lo es la discrecionalidad del manejo de las afores, como es el tema de quitar los fideicomisos. Toda esa película ya la vimos en Venezuela, es la misma. No hay una escena que cambie. Entonces, ante esa realidad, pues sí, Francisco, la petición es que dices, oye, a lo mejor yo no puedo ir al Zócalo, pero mando 2 personas colaboradoras mías a que hagan presencia, a que le den fuerza a esta voz que se manifiesta y que además, pues bueno, quisiéramos tener un plan profesional de mercadotecnia, pero pues ahorita estamos limitados a mantener el campamento. Cualquiera de ustedes que me pregunte cuánto cuesta 51,000 pesos diarios mantener el campamento. Lógicamente, el 80-20, como diría Segismundo Pareto, pues es los alimentos, nada del otro mundo, no es nivel restaurante, pero pues mantienes ahí un proceso de 350 desayunos, comidas y cenas a la gente que está bajo calendario presentándose de los estados. Y en cada estado hay cooperación para el traslado. El 21 de noviembre lo queremos convertir en una fecha clave y ojalá que ustedes puedan armar gente que venga a presentarse a la Ciudad de México y ustedes también. La cita es en el Monumento a la Revolución a las 10 de la mañana y de ahí generaremos una columna por toda la Avenida Reforma para que se vea el músculo de todos los ciudadanos que no queremos a López, que sabemos que es una estrategia que Jean Char menciona como altamente se le convierte en un dolor de cabeza al dictador. Las siguientes preguntas las voy a contestar más concreto, pero espero haber respondido, Francisco. Gracias. Noviembre 21. Oye, Gil, a ver, sigue otra pregunta aquí de Jorge Sepúlveda. Y luego Jorge Cruz tiene otra pregunta. Adelante, Jorge. Jorge es de Chihuahua. Muy bien. Adelante, George. ¿Sepúlveda o Cruz? Pues cualquiera de los dos. Adelante, Jorge Cruz. Jorge Cruz, yo te vi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, gusto saludarte. A tus órdenes, Jorge. Ahí estuve contigo a principios de octubre en la marcha. Viniste el 3 de octubre. Sí, ahí estuve, ahí participé. Entonces tú te diste cuenta, Jorge, pues que éramos un montón, aunque no nos quisieron poner en las primeras planas, tuvo que ser en otros países donde reconocieron que era una marcha multitudinaria, civilizada, educada, de primer mundo y que da ejemplo mundial, y pues tú debiste haber sentido el significado que tuvo. Yo quisiera hacer una aportación, espero no estar equivocado, pero los votantes más participativos son la clase media. O sea, ahí yo creo que es donde tenemos que enfocarnos las baterías y que la clase media salga a votar y a defender las libertades que tenemos en México. Eso es todo por mi parte. Muy bien. Y yo, Jorge, te quiero decir lo siguiente. A mí me gusta responder la pregunta del tema electoral y les digo, ¿qué les parece si lo platicamos a fondo para abril o para mayo? Pero ahorita estamos en noviembre, entonces nuestra acción debe ser hoy. Como yo se lo he dicho a varios grupos que están totalmente enfocados en junio 6, yo les he dicho lo siguiente, lo que Frena está haciendo abona a la cuenta de las elecciones. Tan es así lo que acaba de pasar en Hidalgo y en Coahuila. O sea, lo que hacemos nosotros tiene una repercusión en el debe y en el haber, así como si fuera una cuenta de contabilidad, apoya. Pero en cambio que toda la gente ahorita le apueste a estar en zona de confort para esperar junio 6, creo que eso sí es dañino para México en este momento. Gracias, Jorge, por tu comentario. Adelante, Luis. Gil, ¿Quién es el que sigue? Yo te iba a decir, ¿qué opinas de la alianza federalista de los gobernadores que están tratando de hacer este contrapeso? Y también de tu amigo Gustavo de Hoyos y Claudio X González,
con el Sí por México. ¿Qué opinas de esos movimientos? ¿Cómo los coordinamos? ¿Cómo hacemos estos frentes en conjunto? ¿Cómo ves tú toda esa coordinación? Sé que ha habido discrepancias ahí. ¿Cómo lo manejas? Con todo gusto. Bueno, primeramente, la acción de los gobernadores, claro que abona, sin embargo, debemos reconocer que lo importante es que fueran los congresos de los estados, porque ellos son los que tienen la jurisdicción realmente de los procesos con el pacto federal, tanto fiscal como de marginación de un México que amenaza con balcanizarse. Porque no hay duda, yo a lo mejor soy de ese pensamiento, no es para estarlo haciendo proselitismo, pero pues definitivamente antes que ser chavistas, pues a lo mejor la República Autónoma de Chihuahua pues sería mejor, antes que ser chavistas, apostando a que López se quede con Macuspana nada más, porque lo ideal sería que todos nos uniéramos para salirnos del pacto federal donde Es diferente. se queda solo López. Ojo, no es el tema ahorita es el que tú planteas. Mira, yo tuve una reunión de casi 4 horas con Claudio X González, quien habló a nombre de Gustavo de Hoyos, fue aquí en el Club Industrial de Polanco. Yo estoy ahorita a escasas 2 cuadras del Zócalo. ¿Y qué sucedió en esa reunión de hace 3 semanas? Todavía no salía así por México. Estaba a una semana de salir. A iniciativa de Claudio, en la reunión hablamos profundamente de la apuesta opositora que ellos hacen para junio 6, muy enfocados a lo electoral. En parte porque Gustavo de Hoyos pues quiere ser alcalde de Mexicali. Creo que hasta ahí le da, en mi opinión. Pero bueno, esa es una opinión personal. Como frena Claudio X González, teniendo yo a otra persona de testimonio, para que no haya dudas, ellos creen firmemente que no conviene que se vaya López Obrador. Así como lo están escuchando. No conviene que se vaya López Obrador. No que estén a favor de López Obrador. No, 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 no. Pero siguen la misma línea de Carlos Salazar Lomelí. Perdón. Apostar al diálogo, apostar a la concertación, apostar a que puede moverse unos milímetros López de su agenda, apostar a tirar un puente con López, y ellos mismos lo dijeron. Señor presidente, no queremos que nos vea como oposición, queremos que nos vea como aliados, pero tenemos una agenda, que es la agenda que yo he escuchado desde que era niño, ¿no? Nada nuevo, democracia, justicia, seguridad, pues, ¿quién te va a decir una cosa diferente? Ellos hablan de que esa es una agenda propositiva, como tratando de socavar el contrapeso estridente que tenemos nosotros, pero que busca minar la mitificación del señor López. Así de claro me lo dijeron. Yo les dije, oye, Claudio, ¿no te parece que México ya está desestabilizado? Porque ellos creen que si López se va, se desestabilizaría México. Yo le digo, ¿sabes qué, Claudio? Te lo digo honestamente y con todo el respeto. Yo creo que habría fiesta nacional si se va López. Y lo desestabilizado que ya estamos lo resolveríamos más rápido. Sin embargo, ellos no quieren mencionar la palabra López vete o López renuncia. No quieren, apuestan a que debe continuar, apuestan a tratar de congraciarse con él y apuestan a lo que apostaron los venezolanos, de tratar de, se termina dividiendo el empresariado, en mi opinión, y por lo tanto dijimos, bueno, pues te respetamos, a lo mejor el 6 de junio ahí andamos junto con ustedes, pero ¿sabes qué? Estamos en octubre y nosotros vamos a la yugular. Hay que quitar al dictador, creemos firmemente en que hay que quitarlo y se nos hace verdaderamente inconsciente que ustedes tengan a gente apostando exclusivamente a hacer fila para votar y no actuar de inmediato con toda la fuerza
y con todos los argumentos y los hechos y datos para que López se vaya o para que López recule. Entonces, bueno, después de eso, de esta conversación, sale Sí por México, hablan de 400 organizaciones. A nivel ciudadano, la gente cree, en mi opinión, más en estar presente en las acciones de Frena, porque fuera de reuniones de Zoom, avalanchas digitales y retórica, pues no veo absolutamente ninguna acción. Hubo un momento que se malinterpretó un mensaje que yo di, fue precisamente el día de ayer, donde dije esto que les estoy comentando. Oye, nosotros no estamos faltándole el respeto a ir a las votaciones en junio 6 y hacerlo con cierto rumbo, pero para nosotros Sí por México existe en junio 6 nada más. Antes de junio 6 y después de junio 6, lo que existe es Frena, así de claro. Gracias, Gil. A ver, Jorge Sepúlveda estaba por ahí queriéndose una pregunta. Listo. Buenos días, señor Lozano. Buenos días a todos. Buenos días, Jorge. Traté de hacer la pregunta yo, pero creo que entró la de alguien más. Digo, yo no tuve la oportunidad de estar en la marcha que fue hace algunas semanas. Pero mi pregunta es en torno, ¿cuál es tu opinión de los resultados electorales que hubo en Coahuila y en Hidalgo? Yo sí opino que, López Obrador ganó por elecciones, aunque no nos guste, y creo que sí se puede hacer mucho desde el ámbito electoral. A lo mejor no es lo único, pero creo que sí. Me gustaría conocer tu opinión de los resultados tan sorpresivos para mí de estas dos elecciones. Bueno, Jorge, yo te quiero decir que en Hidalgo y en Coahuila, antes de las elecciones, pues no existía Sí por México y hemos trabajado mucho Frena. No tienes idea la red que tenemos en Hidalgo y en Coahuila. Saltillo, Ramos Arizpe, Monclova, La Laguna, no. O sea, la gente de Frena es muy entrona y bueno, se dio el resultado porque la gente hemos ido haciendo conciencia y a la hora de atacar a López de manera frontal, con hechos y datos, claro que ha concientizado a mucha gente. Nosotros no nos queremos colgar una medalla, no, pero hemos sido un factor que incidió en que todo este movimiento que ha hecho Frena sí ha levantado la conciencia de muchos mexicanos para convertirlos en antimorena. Y en ese sentido, yo te diría, por eso lo comenté, no despreciamos para nada el tema electoral, para nada, lo respetamos. Pero ahorita abona a ese mismo tema y es un vector alineado el estar buscando la dimisión de López. Ojo, otro tema importante. Es cierto que entró por las elecciones, pero también es cierto que existe la figura de que el presidente puede renunciar por causas graves. Yo no sé si a ti te parezca causa grave haber liberado y haberlo dicho abiertamente 2 veces que liberó al Chapito. Yo no sé si a ti te parece causa grave haber permitido la inmigración de más de 1 millón de centroamericanos, mara salvatrucha, cubanos y venezolanos. Yo no sé si para ti sea causa grave haber eliminado los fideicomisos. Yo no sé si para ti sea causa grave la militarización de puertos, aduanas, hospitales, aeropuertos, y ahora viene la parte bancaria muy fuerte. 2.750 sucursales bancarias que van a venir cumpliendo lo que hizo con el Banco Popular Hugo Chávez, un control de la banca, un control de los movimientos y, ¿por qué no, hasta control de cambios? Entonces, en nuestra opinión, claro que iremos a votar y claro que nos vamos a hacer antimorena y claro que escucharemos las voces que permiten que la oposición, en coalición, en alianza o como sea, pueda generar el quitarnos esta monserga comunistoide de la gente de Morena. Pero no podemos quedarnos cruzados de brazos. Eso es inaceptable por el momento que está viviendo México. Por eso existe la figura de presidente interino, por eso existe la figura de presidente sustituto y por eso existe la Carta Magna que se debe hacer
si López renuncia por infarto, incapacidad mental o simplemente la presión lo hace que renuncie. ¿Cuál es la realidad de simpatizantes que tiene López de esos 30 millones que yo todavía no los creo? Porque ahí hubo un pacto de impunidad con Peña Nieto evidente y desviaron ahí una cantidad en el INE, porque aunque la gente sienta que el INE es neutral, recuérdese que Lorenzo Córdoba es sobrino del fundador de Morena y le simpatiza y se deja querer porque es más real la lucha libre que la antipatía de López con Lorenzo Córdoba. Y eso se comprobó en junio del año 2018, esa es la verdad. Pero las simpatías por López hoy no suman más de 2 millones. Las encuestas están totalmente amafiadas, son parte de la farsa. Pero para nosotros el mejor dato de la encuesta fue la gente que compró el billete de lotería, que no fueron más de 2 millones y bastante de lo demás autocomprado o enchufado en la tamaliza con la mafia del poder, y el 1.8 millones de firmas que después de un mes de propaganda fue lo único que logró López para supuestamente consultar el enjuiciamiento a los expresidentes. La opinión que tenemos en Frena es que las simpatías por López han venido decayendo y lo demuestra también la famosa marcha del millón que intentaron hacer como contrapeso el pasado 24 de octubre y que no reunió más de 5,700 gentes en la mera cuna de López, que es el DF. Gracias. Una pregunta. ¿Quién? Bueno, ¿me escuchan? Sí, adelante. Adelante. Gilberto Genaro Cueva de Monterrey. Ah, Genaro, ¿Cómo estás? saludos. Muy bien. Oye, escuchándote, Genaro, te dejaste de escuchar. ahí voy. Ahora sí me Ahí escuchas. ahí está. Escuchándote lo que hablas y con las preguntas, a mí me queda, pues, como lo estás poniendo muy claro, López no se va a ir. Ningún dictador, que lo consideras tú dictador, va a soltar el poder. Yo me agarré los dulces de la piñata y no los voy a soltar. Ahí me voy a quedar. ¿Sabes? Dices no se va a ir por una situación democrática. ¿Ok? Y si él tiene el ejército y la Guardia Nacional, pues no las va a soltar. Entonces lo que tú estás previniendo es de que va a haber sangre. Ahí voy. Ahorita te digo. Ok, adelante. ¿Ya terminaste tu pregunta, apreciado Genaro? Sí. Muy bien. No sé si Oye, fue clara. tú eres hermano de Rolando y de Rogelio, ¿verdad? Soy sobrino de ellos. Ah, ok. Salúdame Yo mucho a sí, Rogelio. Rogelio claro. fue compañero mío toda la carrera. Ah, bueno, claro. Tu tío Rogelio. Muy bien, mira. La primera. Parece que los dictadores no renuncian. Pues sí renuncian. Y así ocurrió con Evo Morales, a pesar de todos los pronósticos de que no iba a renunciar. Así renunció Otto Pérez en Guatemala. Así renunció Mubarak. Y yo no sé si tú sepas, Genaro, así renunció Hugo Chávez en el año 2002. ¿Sí sabías eso? Sí, sí sabía, pero Ok, regresó con madre. así es, regresó porque la oposición pisoteó la Constitución, se nombraron ellos mismos presidentes y vicepresidentes y se volvió un camote al grado tal que los militares volvieron a llamar a las 36 horas de la renuncia a Hugo Chávez y la historia pues ya continúa. Bien, entonces la primera es quitar el mito de que un dictador no renuncia. La presión lo puede hacer renunciar. Y toda vez que López, su proyecto y su sueño era para hacerlo en el 2006, ahorita llegó tarde a la fiesta. Y ahorita el señor se debe estar preguntando, porque está más cerca de la tumba, cómo quiere pasar a la historia. ¿Por qué? Porque lo que viene de aquí para adelante para López, todo es perder, todo, la situación económica, la forma en que están cayendo los ingresos tributarios, la forma en que se le está poniendo difícil ya el crédito internacional, la forma en que Trump le pegó con Cienfuegos y lo que puede pasar si llega Biden.
En fin, creo que Trump en su primer periodo va a ser un diferente Trump en su segundo, y creo que los dos escenarios para López todos son perder con Biden más que con Trump, pero puede sorprendernos. Bien, no hay necesidad de sangre. Casi no hubo sangre en Egipto, no hubo sangre en Bolivia, no hubo sangre en Guatemala, no hubo sangre en Polonia, no hubo sangre en la República Checa, y me podría ir más a la historia. Sí, se puede. Entonces, ¿cuál es el asunto? Que hay que crear ese escenario, aunque no es el escenario más probable. Tiene razón, Genaro. O sea, parece ser que lo más probable es que el cuate se encapriche y se quede ahí. Pero el señor ya van 2 veces que dice que el 1 de diciembre seguía tranquilo. Y cuando alguien dice eso estando como mandatario, pierde poder. Y no se diga más cuando nos retó que si juntábamos 100,000 gentes iba a Palenque. ¿Eso qué quiere decir? Que en su mente, más que el engaño, él está empezando a enfrentar que ya le mentamos la madre en cada rincón del país. A ustedes les consta que las últimas 22 giras de López, 22, 18 han sido en campos militares y en zona naval, y 4 han sido fuera de zonas militares, y se le ha parecido frena en todos lados, en Morelia, en Uruapan, en Monterrey, en todos lados frena, hasta en Washington, porque recuérdense que frena está en Nueva York, en Washington, Detroit, en todos lados, Las Vegas, San José, San Francisco, San Diego, en fin. Hemos logrado crear un network de gente que creemos que hay que actuar ya. Entonces, a tu pregunta de que si el cuate no va a renunciar, nosotros vamos a generar ese escenario, pero si no renuncia, Genaro, tenemos que seguir siendo un contrapeso diario, diario. O sea, no nos vamos a ir del Zócalo si tú me ayudas. Si tú me ayudas, no nos vamos a ir del Zócalo. Y ahí vamos a mantener una presencia que sea un dolor de cabeza para el dictador, que se la piense 2 veces, que generemos una presencia de presión y que seamos capaces de llamar a boicots, etcétera. Entonces, si lo probable es que no renuncie, el 1 de diciembre, el 3 de diciembre, el 4 de enero, Frena va a estar más vivo que nunca. Frena no tiene fecha de caducidad. Claro que la razón de ser fue la renuncia de López antes del 30 de noviembre, porque permite unas nuevas elecciones. Pero tenemos plan B, tenemos plan C, y Frena tiene que continuar porque no existe oposición. Y los grupos ciudadanos que se han venido creando son una disidencia controlada. Así es que yo pienso y trato de convocarlos a que si ustedes apoyan a otro grupo y le dan un peso, denos también un peso a nosotros. No toda la apuesta la pongan en las elecciones, y apoyen a los ciudadanos que vamos a enfrentar a este señor todos los días, 24/7, porque creemos que eso construye aún la parte del proceso electoral. ¿A qué me refiero con que no tenemos mucha ilusión o no nos queremos poner los huevos en una sola canasta de decir, bueno, ¿qué pasaría si llegan 150 diputados de oposición en septiembre? Ojo, ¿cuánto falta para que lleguen esos 170 diputados o 200? Faltan 11 meses. ¿Cómo te vas a quedar apostándole de aquí a 11 meses? No puede ser. O sea, tienes que balancear tu atención a decir, ahorita vamos a buscar a quitar a López. Y como dice la canción, para abril o para mayo, echamos toda la carne al asador con lo que se pueda hacer en la parte electoral. Lo que creemos nosotros es que López, siendo mandatario, va a pisotear a la Cámara de Diputados como pisotea al Poder Judicial. Y por último, te quiero decir lo siguiente. A través de intermediarios y en algunos casos en forma directa, te aseguro que el 70% del ejército y el 80% de la Marina no está con López. Yo tengo contacto con más de 25 generales
y a través de intermediarios están con nosotros enfrente. Pero nos han dicho muy claro, no esperen que los militares, que somos patriotas, defendamos el rumbo de México si ustedes, el pueblo, no salen a la calle. Me lo han dicho así el general Aponte Polito, el general Guillermo Gasca, el general Serrano, el general Sergio Ochoa, Gaitán Ochoa, el general Mauricio Ávila, el general Fernando Pérez. Me lo han dicho en mi cara. Bueno, no en mi cara, porque no he querido aceptar reuniones donde nos puedan acusar de sedición. Pero la molestia que trae es la humillación que ha sufrido el ejército, que a lo mejor ha comprado la voluntad de un porcentaje de 20% del ejército. No se crean que está con López. Y eso hay que tomarlo en cuenta en el análisis estratégico. Gracias, Gil. Gracias, Gerardo. Adelante, Luis Corral. Gracias. Muchos, de alguna manera, apoyamos este movimiento de Frena. Sin embargo, existen personas que lo consideran o consideramos muy radical en algunas acciones. Hay gente que quiere, por supuesto, pues la dimisión de López Obrador, pero sabemos que va a ser muy difícil, como mencionaban ahorita, que se logre. Este señor no está preparado para eso. Él dice mentiras y a eso se ha dedicado. Así es. El tema es, ¿qué vamos a hacer para mantenernos unidos? Si no, porque estoy de acuerdo, las elecciones están muy lejos, pero al final del día es lo que tenemos certero. Es lo único certero que tenemos. Lo demás está en duda y en una duda grande. Entonces, creo que debemos de unirnos en determinado momento, inclusive Frena a la acción de Sí por México en ese momento, porque no va a haber de otra. Esos son hechos que están contemplados en ley, que se van a tener que dar, y sería un desperdicio que esto sucediera, que Frena haciendo un movimiento tan grande, pues yo lo siento muchas veces contrario a todos los demás. O sea, estoy en Frena y los demás son nada. O sea, los demás no participan conmigo, yo no coincido con nadie más, Frena y nada más. Es más, pareciera que fuera un partido político igual o peor que el Morena en algunas ocasiones, ¿no? Es cuanto. Muy bien, Luis. Muchas gracias por tu comentario, muy asertivo y muy válido. Mira, cuando he estado sujeto a esa pregunta de que somos muy radicales, yo la pregunta que le hago a la gente es, dime qué acción nuestra es la radical, porque no te entiendo. ¿Cuál? ¿Cuál es la radical? ¿Pedir la renuncia de López te parece radical? Estamos en nuestro derecho. El mismo López lo hizo con Peña Nieto y con Calderón y le estamos propinando una sopa de su propio chocolate. Yo no entiendo cuál es la acción radical. Ahorita me gustaría que me la explicaras, porque no la vemos. Somos pacíficos, no violentos, con un discurso sumamente firme, muy fuerte, no condescendiente, no tipo tapete como el de Carlos Salazar Lomelí, que me une una amistad con él, pero como le digo a Carlos, me acuerdo que una vez me dijo, a ver, Carlos, ¿cuál es tu principal virtud? Dijo que me llevo bien con todos, no tengo enemigos, soy open mind. Le dije, pues eres tan open mind que no traes nada en la cabeza, porque a mí me preocupa la gente que se lleva bien con todos. Porque no traes, ¿cuál es tu discurso? ¿Ponerte de tapete con todos? Te lo digo como amigo. Bien, pero ya sabemos que esa línea de puente obedece a los intereses de Slim, de la REA y de varias gentes que realmente controlan el CCE. Voy al tema. No es cierto que nosotros no permitimos la inclusión de todo mundo, de todo mundo. Tan es así que en el Consejo Rector hay judíos, hay católicos así de mucho. Eso sí, lo único que no es que no haya gente que tenga un interés político porque te desvirtúa todo. En el Consejo Rector está Pedro Ferriz, está Rafael Loret de Mola, etcétera, etcétera, etcétera. 72 personas. Y es lógico, yo aprendí mucho de mi padre cuando me dijo, para tener el hocico grande hay que tener el rabo corto. Y yo sé que mucha gente no se avienta al ruedo porque tiene miedo que le caiga el SAT, tiene miedo y la cobardía de que le analicen sus dineros o
hay algunas cosas en el closet que no quiere que le aparezcan. A la hora que le grita al señor López, te vas, te vas. Bien, hasta ahí es lo radical. No hemos dicho que lo matemos ni nada de eso, ni creemos en esas cosas. Entonces, eh, los detractores nos han acusado de ultraderecha. ¿Cómo? La única ideología de Frena es resultados. No somos ni de izquierda ni de derecha. A mí dame resultados. Y los indicadores de performance de un gobierno están más que estudiados universalmente. Seguridad, salud, economía, empleo, deuda pública, finanzas sanas. O sea, índice Gini. Aquí nadie viene a inventar el hilo negro. Son 14 indicadores universales para pedir a un gobierno y este es el peor que ha tenido la historia de México. Entonces, hay gente que dice, pues ahí no la llevamos. Frena no dice, ahí no la llevamos. Vamos a hacerle frente al tema, vamos a dar la cara y vamos a tener una narrativa de acción diaria. Ayer le pusimos enfrente de su oficina a López una manta llamándole señor de la muerte por los 67,500 asesinatos que por ustedes que son de Harvard me van a entender muy bien. 87% más de homicidios dolosos que el mismo periodo de Peña Nieto y 289% más que el mismo periodo de Calderón. Está a la deriva. El señor es de abrazos. El señor está coludido con el crimen. Ahora, ¿negocias con Hitler? Luis, me reservo, pero yo creo que Chamberlain, que para mí es sí por México, no es el momento histórico que tiene México. Sí por México es Lord Chamberlain yendo a platicar con Hitler. Nosotros fuimos Winston Churchill. Adelante con la siguiente. ¿Alguien más que desee participar y hacerle una pregunta? Álvaro. Que tengamos aquí a Gil. Álvaro. Sí, adelante, Roger. Adelante. Hola, Rogelio. Hola, Gilberto. Muchas gracias por toda la retroalimentación de esta conferencia. Oye, a mí me preocupa el triunfo repentino, madrugador del PRI en Coahuila y en Hidalgo. Y déjame te digo por qué. Morena y su líder estaban muy ocupados en el reparto del botín, por así decir. Morena está formado por muchas tribus, por muchas corrientes, por muchas ideologías y andan luchando entre ellos. Pero este triunfo tempranero, yo creo que los hace reflexionar en el sentido de que tienen que trabajar para la elección de junio. Si no hubiera sido así, creo yo que hubiera sido más fácil ganarles en la elección intermedia. Pero esto se me hace como que les prende un foco rojo. ¿Qué piensas tú de esto, Gilberto? Mira. A los de Morena. Sí, gracias, Rogelio. Es atinado tu comentario, coincido también contigo. Evidentemente el caso de Coahuila y con Riquelme y el caso de Omar Fayed, pues sí tienen su estructura, lograron ganar ahí sus lugares. El caso de Riquelme, pues ha sido parte de la Alianza Federalista, o sea, claramente se ha opuesto, no diría que es primor. Hay algunos gobernadores del PRI que son más primor. Claudia Pavlovich, sin duda, se acomoda por órdenes de Manlio Fabio Beltrones, que la única intervención que ha hecho en un año, ustedes lo pueden estudiar, la única mención que ha salido al público, Manlio Fabio Beltrones, fue para decir que Frena era una derecha rancia. Me llamó la atención poderosamente porque ¿por qué el tipo, la única vez que sale en el último año a dar la cara es para echarle a Frena? Seguramente se dio cuenta que la base o la estructura es fuerte, y además pues congraciarse con López, ¿no? Para que no lo ataque, para que no le pise la cola, para que no le saque los cadáveres del closet, que son muchos, ¿eh? El caso de Manlio. Bien, entonces vamos viendo el asunto. López está siendo un marranito multimillonario para las elecciones.
la base de padrón electoral que está manejando, en donde ya le están dando credencial del INE a los inmigrantes, que están sacando dobles credenciales, que están generando el que los apoyos los están condicionando a la votación, evidentemente el Morena de junio 6 no tiene nada que ver con el Morena de ahorita. Estoy de acuerdo contigo, Rogelio, que no se puede nadie confiar y que la estructura de ellos va a seguir trabajando. Pero verdaderamente creemos que el atacar a López, que es el factor importante de Morena, ayuda. ¿Por qué? Porque la intención de voto por Morena no ha brincado de 18% como partido, porque tú bien lo dices, traen pleitos entre ellos, son tribus, el Porfirio Muñoz echándole a Mario Delgado, la Tatiana echándole a Porfirio, es un desmadre. Y por eso el mismo López a veces como que se muestra al lado, medio que se quiere distanciar. Entonces, no hay que confiarse, hay que poner barbas a remojar, pero insisto, el trabajo contra López es hoy, mañana, pasado mañana. No es para armar una red a votar, que es importante hacerlo, pero no es lo que nos debiera de distraer. Y vuelvo a repetirte, Rogelio, si la gente para apoyar ese proceso electoral te pide un peso, danos 50 centavos a nosotros. Distribuye en la inversión. ¿Por qué? Porque ellos están quitándonos inclusive recursos porque la gente pues le han vendido un show de Televisa bastante bien hecho, muy bien producido, donde hablan 40 gentes, tienen teatro. Pues sí, pero no están haciendo nada. Van a hacer foros de Zoom, van a hacer avalanchas digitales y a lo mejor alguna cosita por ahí. Y hablarán de los distritos electorales y traen una buena tarea. No estoy hablando mal de ellos. Lo que quiero decirte que efectivamente, como lo dijo Luis Corral, pues en junio 6 los ciudadanos deberemos salir a votar para generar una real oposición. Pero de aquí a 6 de junio, Rogelio, lo que le pido es que esté pensando en quitar a López, porque abona completamente a junio 6 y abona a cualquier acción que haga resistirnos a la dictadura chavista. Gracias, Gil. Pues mira, yo creo que sin más, yo creo que ya estamos llegando, ya se nos extendimos aquí 10 minutitos. Me gustaría que dieras algún último comentario y también te pediría que cómo pudiéramos apoyarte. Sé que en algunas otras conferencias que te he invitado, nombras un coordinador ahí para que te apoyemos. Si es el deseo de alguno de ustedes en lo personal de apoyar aquí a nuestro amigo Gil, lo hagan directamente con él. También mi último comentario también, Gil. Ayer veíamos en otro grupo de empresarios los excedentes del Banco de México. Si no le ponemos una limitante, creo que se le van a ir 400,000 millones de pesos al gobierno federal y obviamente pues los va a usar para las elecciones. Y el segundo tema es, y yo te quería hacer una pregunta, sé que ahí estuvimos trabajando un grupo de empresarios por ello, que pues te cuides, ¿verdad? El tema de tu seguridad y las amenazas que has estado recibiendo pues son muy graves y ver cómo te apoyamos en ese sentido también. Muchas gracias. Bueno, ahorita, gracias Álvaro, con todo gusto y en forma breve. En el tema de la seguridad, pues bueno, me he manejado con barco bajo perfil, duermo en hotel diferente cada noche y de repente muestro que traigo ahí un poco de apoyo de gente de seguridad, pero creo que ahorita la estrategia de bajo perfil creo que es la que más me ha ayudado a sobrevivir este tema. Evidentemente sí, no le gusta a López lo que estamos haciendo, sí le duele la cabeza, se ha referido a nosotros en forma burlesca, sarcástica, pero en el fondo sabemos del dolor que tiene y cómo siempre nos trata de etiquetar como conservadores, neoliberales, opositores y que defendemos la corrupción del pasado y que somos gente que lo que pasa es que perdió privilegios. Nada más distante de la verdad. Yo no sé de nadie que esté en Frena que haya perdido un solo privilegio.
En todo caso, se ha perdido derechos, como el derecho a la salud, a la hora del desmantelamiento del Seguro Popular. Bien, voy a hacer un comentario final. Muchas gracias, Álvaro. Yo a través de Eduardo mandaré la cuenta que sostiene al campamento y estamos abriendo un proyecto que la idea es crear un cómics para llegar a la base, un cómics equivalente o la antítesis de los agachados de Rius. Aquí se va a llamar los levantados de frena, que busca un poco generar una conciencia de lo que es el socialismo, el comunismo y todos esos experimentos fallidos en la historia del mundo, y también generar pensamiento de libre empresa, de responsabilidad social, a través de personajes en un cómics y caricaturas que nos permita distribuirlo entre el pueblo. Y otro proyecto, pues, es la parte profesional de una mercadotecnia más bien hecha para que Frena comunique lo que debe comunicar y lo comunique bien. Bien, yo me imagino una cena, para terminar, me lleva 2 minutos, de Ricardo Monreal, Jacob Polanski, Mario Delgado, López Obrador, el señor Marcelo Ebrard. Están platicando anoche y anoche estaban todos felices de la llegada de Sí por México. Están felices porque eso es lo que ellos quieren, que pienses en las urnas, que pienses en la revocación de mandato del 2022. Y qué mejor que quitarle voz a Frena con lo que está pidiendo y exigiendo y reclamando, que tener un grupo de contrapeso que le ponga en la cabeza a la gente urnas, urnas, urnas. Eso es lo que ha pedido López, es lo que quiere López y es lo que hace sentir bien al personal de Morena. No haga nada, él lo dijo. Tengan paciencia, esperen al 2021, esperen al 2022. Así es que estos movimientos alternos, que no les quiero faltar el respeto, pero son exactamente lo que López quiere, lo que aplaude López y lo que hace feliz a López y su camarilla. Nosotros somos todo lo que hace infeliz a López. Y en eso quiero dejar esa reflexión en ustedes, de decir que si ustedes ahorita piensan nada más en elecciones, en agenda electoral, Ricardo Monreal se los agradece, López Obrador se los agradece, Jacob Polanski los felicita, y no tengo duda que Marcelo Ebrard trae una sonrisa de oreja a oreja, porque está distrayendo de una presión social al momento tan delicado que vive México. Dios los bendiga y Dios bendiga a México. Te agradecemos, Gil, el tiempo que nos dedicas aquí. Agradecerle a todos los que se conectaron aquí al grupo de Harvard también y a algunos empresarios, amigos míos de Chihuahua, que los invité a que se conectaran también a escucharte, Gil. Y pues seguimos en contacto. Yo les compartiré aquí el contacto de Lalo Díaz a Paulina para que se los mande ahí al grupo de Harvard y a algunos de estos empresarios y te podamos seguir apoyando. Gracias, mi estimado Gil. Te mando un fuerte abrazo y a todos. Gracias a todos. Hasta luego. A la conferencia. Hasta luego. Gracias. Permiso.